Muy buenos días a todos, me presento, yo soy Balvin Gerardo Laino Valencia, tengo 20 años, soy técnico en sistemas y soy del municipio de Vista Hermosa. Estoy inscrito en el programa de Ingeniería de Sistemas y pertenezco a la ciudad de Casillas. Entre mis gustos y aficiones está experimentar creando animaciones en Flash y el dibujo. Me gusta el deporte por la razón de estar saludable y aprender sobre las tecnologías modernas. El curso de algoritmos se conforma de 6 actividades, iniciando con una actividad de reconocimiento, seguido de un taller de fundamentos de programación, una evaluación, un taller de lenguaje de programación, ya la fase final de una práctica de laboratorio y se termina con una lección evaluativa. El curso dispone de recursos como el e-portafolio y documentos de apoyo encontrados en el entorno de conocimiento. La temática del curso se basa principalmente en los lenguajes de programación, en donde se va a ver los tipos de lenguaje de programación, la historia de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Se van a ver temas también como las computadoras, programación en las computadoras y el lenguaje de programación C#. A continuación vamos a ver la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad, teniendo en cuenta que un lenguaje de programación está diseñado para realizar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Aquí vamos a resaltar los primeros lenguajes de programación más importantes, también conocidos como lenguajes de programación padre, por ser los primeros en la historia. El lenguaje de programación Fortran, que salió en el año 1957 para programar la máquina IBM 704 a partir de tarjetas perforadas. De ahí se derivaron muchísimos más lenguajes de programación, como el Algol, que salió en el año 1958, seguido del Lisp, que salió en el mismo año. El lenguaje de programación COBOL, que salió en el año 1959 y que aún en la actualidad es usado, seguido del Simula, que salió en el año 1962 y se creó una nueva versión en el año 1967, cerrando con el lenguaje de programación CPL en el año 1963. Seguimos en los años 70, llamada segunda generación. Iniciamos con el lenguaje de programación Pascal, que salió en el año 1970, seguido del lenguaje de programación C, que salió en el año 1972. Prolog, que salió en el año 1984, siguiendo el ML en 1973, el Shem en 1975 y el conocido SQL en 1978. En los años 80 llegan el lenguaje de programación imperativos al poder, donde se mejoran y combinan paradigmas inventadas en la década de los 60 y de los 70. Iniciamos con el lenguaje de programación C++, creado en el año 1980. La razón de su creación fue para extender el lenguaje de programación C a mecanismos que permiten la manipulación de objetos. Sigue el lenguaje de programación MATLAB en 1985, seguido del lenguaje de programación Eiffel en el mismo año. De ahí partió el lenguaje de programación Erlang en 1986 y cerrando con el lenguaje de programación Perl en 1987. Llegamos a los años 90, donde es el auge funcional de los lenguajes de programación. Tenemos a Haskell y Python, que son lenguajes de programación conocidos, uno en el año 1990 y el otro en el año 1991. Seguimos con el lenguaje de programación Ruby, que salió en el año 1993, Eclipse en el 1994 y los conocidos Java y JavaScript salidos en el mismo año. Seguidos con el lenguaje de programación C# en el 2000. C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. Ya después de 16 años de haber salido, C# en la actualidad es aún utilizado en entornos de Visual Studio para hacer aplicaciones para PC, tablets, consolas Xbox, smartphone, Android y dispositivos iOS. Los lenguajes de programación son la manera de cómo nos comunicamos con la máquina, la manera de cómo el programador ordena ejecutar distintas tareas en los distintos programas. Entre las tendencias del lenguaje de programación tenemos a C#, porque desde su desarrollo siempre ha competido con Java. También tenemos a C++, que es un antecesor del C#, porque es ampliamente utilizado para el desarrollo de sistemas operativos, aplicaciones de escritorios, drivers y mucho más. Otra tendencia es JavaScript, su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio. Actualmente su uso se ha disparado con la llegada de smartphones y tablets, desplazando a Flash en muchas de sus funciones. El lenguaje SQL
Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionados que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo racional que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de base de datos, así como hacer cambios en ellas. En los lenguajes de programación también son necesarias ciertas reglas que le dan estructura a nuestros programas. Estas reglas son las buenas prácticas de programación. Hay una teoría que dice que no hay lenguajes malos, sino programadores poco responsables. Un programador poco responsable puede hacer malo un excelente lenguaje. Las buenas prácticas de programación se centran en los buenos hábitos de trabajar limpio a la hora de programar. Saber lo que estás haciendo, documentando cada código. Alguien que tenga buenas bases de la programación tendrá una buena práctica de ella. Y bien, esta es la actividad de reconocimiento. Muchísimas gracias por estar presentes. Es un gusto trabajar con ustedes. Me despido y que tengan muy buen día.